Hola, bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de las relaciones comerciales transfronterizas entre Venezuela y Colombia. Esto a propósito de los últimos intercambios entre los dos jefes de Estado, Nicolás Maduro por Venezuela y Gustavo Petro por Colombia. Veamos este micro. Las relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia mejoraron considerablemente tras la llegada al poder del presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo que favoreció el restablecimiento de los lazos diplomáticos y posterior apertura comercial entre ambos países. El reciente cruce de declaraciones entre ambos gobiernos vecinos, evidenciando diferencias en el proceso electoral venezolano, ha hecho despertar en algunos sectores la preocupación sobre una eventual perturbación en el desarrollo de la relación comercial transfronteriza. El comercio binacional formal entre Venezuela y Colombia durante el mes de enero del año 2024 alcanzó 64,1 millones de dólares, que representan un incremento del 33,7% en comparación con el mismo periodo en 2023, que cerró con 48 millones de dólares, mientras que el 28% del total comerciado se registró por las fronteras entre Táchira y el norte de Santander, según la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana. Las operaciones de exportación de Venezuela hacia Colombia a principios de 2024 sumaron 13,9 millones de dólares, con un incremento de 107,7%, generado principalmente por la empresa privada. Venezuela exporta hacia Colombia, entre otros rubros, productos químicos orgánicos e inorgánicos, fundición de hierro y acero principalmente, mientras que Colombia, que presentó un incremento de sus exportaciones a Venezuela del 21,7%, nos vende fundamentalmente materias primas y artículos de confitería. Con una frontera de 2.200 kilómetros, el comercio entre Venezuela y Colombia ha atravesado diversas etapas a lo largo de la historia diplomática entre los dos países. Para los especialistas, se ha detectado una mejora relativa del comercio binacional formal en los últimos años, debido al proceso de institucionalización de las relaciones comerciales. Si bien el flujo del intercambio comercial entre Venezuela y Colombia viene avanzando de forma progresiva, motivado en gran parte por el entusiasmo de sus gobernantes, se espera la aprobación en el Congreso colombiano de un acuerdo en lo referente a la promoción y protección de las inversiones entre ambos territorios para afianzar el compromiso en la esfera comercial bilateral, más allá de las diferencias políticas. Según los especialistas, las acciones gubernamentales conjuntas contra el contrabando transfronterizo, luego de la formalización de la relación comercial entre Venezuela y Colombia, disminuyeron considerablemente los niveles en la práctica del comercio ilícito, principalmente en los estados Zulia y Táchira. Efectivamente, ese intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos ha sido visto como la posibilidad de un desajuste en el acercamiento comercial que ya se ha venido desarrollando entre Venezuela y Colombia desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno en el vecino país. Y esto nos obliga a repasar cuál es el estatus actual en estos momentos de ese intercambio comercial. ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que se necesita para darle sobre todo estabilidad a una relación comercial que no solamente ayuda a mantener los altos niveles de producción interna en el país, sino que ayuda a inclusive a mejorar la calidad de vida de nuestros productores y las familias en los espacios de frontera? Para abordar este tema nos va a acompañar en el estudio el doctor Luis Alberto Rusián. Él es abogado y además es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, mejor conocida como CAVECOL. Él nos dirá qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta por hacer y si existe realmente algún riesgo, ojalá que no, de que se pueda fracturar este acercamiento fronterizo y comercial entre Venezuela y Colombia. Enseguida volvemos desde aquí.
Tal como lo ofrecimos en la presentación, nos acompaña en el estudio el doctor Luis Alberto Rusián. Él es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, mejor conocida como CAVECOL. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, siempre es muy grato compartir contigo. Y siempre es importante, gracias, siempre es importante conocer por dónde va el tema de la relación bilateral Venezuela-Colombia, ¿no? Bueno, sí, es un hermano país, es vecino, y además tenemos historia juntos y ha sido noticioso en los últimos años. Sin lugar a dudas. Entonces estamos muy contentos en que estamos en la fase de las noticias en positivo, en las noticias de construcción de la relación, y esperamos que eso continúe por mucho tiempo. Así es. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque ha habido cierto escozor en los últimos días a raíz de unas declaraciones dadas por el presidente colombiano Gustavo Petro con relación a asuntos internos de Venezuela, ¿no? Que cayeron un poco mal y hubo allí un intercambio, lo que los colombianos llaman un rifirrafe entre los dos jefes de Estado. Sí. ¿Ha afectado eso de alguna manera la relación comercial? Bueno, no ha pasado el tiempo suficiente como para que se considere que había una afectación, pero todas estas cosas, cuando tenemos una historia muy reciente donde hubo muchas tensiones, generan inmediatamente aprensión y prenden las alarmas. Pero también tenemos que decir que se han dado una cantidad de encuentros después de esas declaraciones que nos ayudan a otra vez como a sentir que las cosas van a continuar por buen camino. Por ejemplo, hubo la semana pasada o el fin de semana una reunión de los gobernadores del estado Táchira, de Norte de Santander, con representación de todas las alcaldías de esos estados. Y donde pasaron revista temas de seguridad y donde también hablaban temas de comercio, y en este caso temas de comercio en la frontera, porque se ha hecho un esfuerzo importante por la formalización de ese comercio que históricamente ha pasado por la frontera y cuando estuvo cerrada, entonces pasó al tema de la informalidad. Tenemos todo este tiempo tratando de hacer lo informal formal. Las declaraciones pudieran pensar que, ay papá, vamos otra vez a volver. Entonces ahí hubo una buena señal respecto a la reconstrucción y la institucionalización. También hay que decir que se anunció que iban a extenderse los horarios de los puentes. Eso te iba a comentar, los horarios, y se abrieron más pasos. Y se abrió otro paso, que es el paso de Boca de Grita, que es el Puente Unión, que es otra aduana que teníamos prevista, que está un poquito más al norte, más arriba, si lo vemos en el mapa, continúa en la línea está San Antonio, está Ureña y luego está Boca de Grita, en el norte, donde tenía mucho tiempo cerrada, y vuelve a ser un paso para el comercio formal, sobre todo mucho de carbón. ¿Carbón de Colombia hacia Venezuela? De los dos países, porque ambos países tienen minas de carbón. ¿Y qué sentido tiene? Bueno, dependiendo, porque a veces salen las exportaciones de Colombia por Venezuela. En el pasado, sobre todo cuando el puerto de Maracaibo tenía más actividad, pero también hay carbón dependiendo. Nosotros hay productos que producimos a ambos lados y que dependiendo de las características particulares de ese producto, van de aquí para allá o vienen de allá para acá. Ah, fíjate, o sea que hay una complementariedad importante. Es una complementariedad. Y eso me parece fabuloso que eso se detecte y se aproveche. Es así. Eso es fundamental. Ahora, ¿la balanza comercial cómo está? ¿Sigue siendo tremendamente favorable a Colombia? La balanza comercial formal sigue siendo, como dices tú, tremendamente favorable a Colombia, aunque tenemos que pensar que ha habido una mejora relativa. Es decir, el comercio formal binacional del año 2022 cerró en 741 millones de dólares y el comercio bilateral formal del año 2023, en diciembre, cerró en 797 millones de dólares. Un incremento mínimo, la verdad. Un incremento del 5, no sé qué cuánto, no, del 7,5%, una cosa así. Pero dentro de ello, las importaciones que hacemos nosotros desde Colombia pasaron de 633 millones a 666 millones, que sería como un 5,tanto%. Y las exportaciones de Venezuela a Colombia para el mismo periodo pasaron de 108 millones a 131 millones. O sea, ahí el salto fue más grande. Ahí el salto fue más grande y viene siendo algo así como de un 21%, una cosa así. Eso es una excelente noticia. Entonces es una buena noticia que nuestras exportaciones hayan crecido más que las importaciones que hacemos allá. Lo que pasa es que el número o el volumen de referencia es menor. Y eso tiene que continuar siendo así. Y por eso es que es muy importante el tema de la institucionalidad, de las señales de seguridad y estabilidad en el tiempo de la relación, porque
las inversiones y el comercio son cobardes. Y cuando empiezan a pensar que hay cosas que no van, la gente se abstiene. Sí, la gente inclusive deja de pensar en los proyectos, ¿no? A ver qué va a pasar. Es así. Entonces, eso nos está pasando, que es positivo porque es el proceso de la reinstitucionalización de la relación, de estos acuerdos que se firmaron el año pasado y todo esto que está en camino. Ahora, Luis Alberto, había, digamos, unos cabos sueltos, por llamarlo de alguna manera, en el andamiaje normativo de esa relación comercial. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de la comunidad andina, que teníamos, digamos, toda la estructura normativa perfectamente blindada, y en el tiempo que hemos estado desconectados de la comunidad andina, no hicimos el trabajo necesario para construir la estructura, el andamiaje que regula el comercio bilateral. Y hay todavía, digamos, algunos cachitos por allí sueltos. ¿Se ha trabajado en eso? Mira, todo lo que estás diciendo es tan cierto. Entonces, se ha trabajado y aunque se trabaje mucho, falta aún más. ¿Por qué? Porque como tú decías, durante nuestra permanencia en la comunidad andina, todo el ordenamiento jurídico económico del país fue hecho en consenso con los países andinos, así es, donde Venezuela y Colombia ejercían el liderazgo, y eran a través de normas de derecho derivado que emanaban de las autoridades competentes de manera comunitaria. Al salirnos, nosotros, en Venezuela, el gobierno decidió que desconocía todo ese andamiaje jurídico, y entonces perdimos toda esa estructura jurídica de inversiones extranjeras, sobre propiedad intelectual, movimiento de personas físicas, transporte y todo eso. Entonces, ¿qué ha hecho? En este nuevo capítulo se ha puesto mucho entusiasmo y mucha voluntad política en avanzar en la renegociación del acuerdo de alcance parcial 28, que es el que regula el tema de las mercancías de bienes, es decir, los bienes. Pero tienen ya muchísimo tiempo en eso. No, eso se negoció. Primero, esas son negociaciones que duran años, quiero que sepa. Pero en este caso fue rapidísimo. Y se suscribió el 16 de febrero del año pasado y entró en vigencia en junio. Pero eso, como es algo vivo, porque tiene que ver con el intercambio de los dos países, debe revisarse. Y está próximo a que se dé otro encuentro de la Comisión Administradora del Acuerdo para revisar cómo han sido los flujos comerciales de uno del otro y hacer ajustes. También, de manera rapidísima, porque hay que verlo así, se negoció un acuerdo de promoción y protección de inversiones entre los dos países. Ese acuerdo es el que no ha entrado en vigencia porque está en los procesos de aprobación por parte de Colombia. Que ese fue el acuerdo que de alguna manera bloqueó un partido político en el Congreso colombiano, y dijo que no lo iban a aprobar. Sí, está supeditando la aprobación de ese acuerdo al tema electoral venezolano. Exactamente. Que no es lo que más, es un error. No es lo más sano, claro, porque el dar institucionalidad es lo que mejora la relación. Por supuesto. Y no sé qué lo motive, pero el tema es que es contrario a... ¿Por qué? Porque en la medida que tú no tengas el acuerdo que te garantiza el compromiso de ambos países, a no ser discriminatorio, a un mecanismo de solución de diferencias, a que si hay una expropiación hay una justa y debida indemnización, al no aprobarlo tienes el compromiso. Claro. Entonces no podrías reclamarlo. Claro. En este momento no existe ese compromiso de parte de Venezuela y Colombia, entre ellos, para con las inversiones que son propias de los dos países. Así es. También hay un acuerdo de transporte de carga que fue aprobado por Venezuela en el año 2014 y que todavía no lo había hecho Colombia y que está en ese proceso de aprobarlo. Y que es muy importante porque es que como parte importante del comercio de los dos países es terrestre y es por vehículos, entonces ese acuerdo es el que te habilita que eso suceda. Claro. Eso es tan importante que los países acordaron que mientras el acuerdo entraba en vigencia, adoptaban las normas a nivel nacional igualitas. Entonces, en este momento podríamos... Es lo que se llama la aplicación provisional. Pues, de los sí, pero además tú tienes que el ordenamiento jurídico de Venezuela y el de Colombia dictaron unas normas similares para poder hacer, en la medida que no entra en vigencia el acuerdo, ir aplicando esos mismos criterios. Claro. Porque los acuerdos al final del día son consensos respecto a criterios con respecto a determinados temas. Claro. Entonces, en este caso, es el que establece de que los vehículos no van más allá de 20 kilómetros de la frontera, cuáles son las características para que una empresa de transporte de carga terrestre esté habilitada, las condiciones del vehículo, las condiciones del chofer, el peso, los ejes, ese tipo de cosas.
que parecen menores, pero es que ahí es donde están los detalles para que el comercio fluya, porque eso es lo que te va a dar facilitación del comercio. Luis Alberto, en la próxima parte quisiera que conversemos un poquito sobre el tema del contrabando, porque era una preocupación de Colombia que, a pesar de que se está normalizando la relación comercial y la relación transfronteriza, pues no se ha logrado acabar definitivamente con el contrabando. En el regreso quiero que nos cuentes cómo va ese tema. Enseguida volvemos desde aquí. Seguimos desde aquí hoy conversando con el doctor Luis Alberto Rusián, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. El tema que nos ocupa, la relación comercial transfronteriza entre Venezuela y Colombia. Habíamos dejado una inquietud en el segmento anterior y tiene que ver con la preocupación en algún momento manifestada por Colombia por la persistencia del contrabando, aun cuando se ha tratado de formalizar el intercambio comercial. ¿Cómo va el tema del contrabando? Tengo que decir que ha mejorado. Es decir, ha mejorado la lucha contra el contrabando, ha disminuido los niveles de comercio ilícito, y también tenemos que plantear que a los productores venezolanos era un tema de mucha sensibilidad, porque este es un mercado que se ha reducido en cuanto a su tamaño y su la capacidad de compra de los consumidores venezolanos, donde por un tiempo también unas exoneraciones para la importación de productos en Venezuela. Entonces, con esos dobles elementos y adicionalmente el contrabando, para los industriales venezolanos colocar sus productos le estaba haciendo muy difícil. Claro. Entonces hubo una relación de un proceso de sensibilización y acercamiento con las autoridades, y tenemos que decir que ha habido receptividad. Excelente. Se creó inclusive hasta un Estado Mayor conjunto de temas anticontrabandos, y empezaron a dictar algunas medidas. ¿De carácter militar? Bueno, ¿sabes qué son los nombres que resultan en Venezuela, no? Es donde están las autoridades nacionales, las autoridades vinculadas, y donde se consulta al sector privado. Pero entonces allí se empezaron a dictar algunas actuaciones concretas y empezaron a ser muy fuerte con el contrabando en el Zulia y en el Táchira. Y eso tenemos que decir que ha reducido de manera significativa, porque el contrabando afecta el comercio en el mundo. O los ilícitos, que es una cosa que es más amplia, porque el contrabando es una de las prácticas, pero hay muchas otras. Entonces hay un tema de adulteración, hay un tema de no cadena de frío, hay un tema de productos que no tienen los registros sanitarios, una cantidad de cosas, y puede ser muy peligroso, inclusive para temas de salud, porque cuando involucra alimentos, medicamentos, bebidas, o inclusive bebidas alcohólicas, pueden pasar cosas que son muy lamentables. De hecho han pasado, lamentablemente han estado en las noticias. Entonces, ante esa situación se actuó y se redujo el ilícito. Tanto que varias de las cámaras del sector privado venezolano lo han reconocido y lo han agradecido. Qué bueno, eso es una extraordinaria y eso es positivo noticia, porque claro. Lo que uno trata de abogar es por el comercio formal, ese comercio que cumple con las normas, que cumple con los regímenes legales, que es muy importante y que, bueno, pasa por la aduana. De ese flujo de productos, la exportación venezolana hacia Colombia, ¿es mayoritariamente producción de empresas del Estado o de la empresa privada? Privada. En este momento, la mayoría de los productos que se exportan a Colombia, y nuestra oferta exportable en general, viene siendo más de productos del sector privado. De hecho, nuestra oferta exportable... Eso también es un gran éxito. Bueno, es otra situación. Claro. ¿Sí? Porque anteriormente teníamos unas industrias básicas con más fortaleza. Así es. Y aunque ellos han hecho una labor de rescate en los últimos años, todavía siguen siendo, bueno, nuestra oferta exportable más importante tiene que ver con alimentos, bebidas, medicamentos, como productos de valor agregado. Pero también sigue siendo mucho abono, que a lo mejor allí tendrías tu razón respecto a la pregunta, porque los insumos son del sector público, pero son tratados y después por alguna empresa privada. Procesados por alguna empresa privada. Exacto. Recordemos que inclusive en este nuevo encuentro lo que ha sucedido es que en materia de productos químicos, por ejemplo, antes nosotros éramos el país con mayores fortalezas en petroquímica, y ahora resulta que muchos de los insumos químicos los tenemos que traer de Colombia para procesarlos acá, y entonces ha perdido nuestra industria nacional competitividad respecto a la industria colombiana, por aceptarte algún tema. ¿Y eso es recuperable? Bueno, esperemos que se siga trabajando, porque es que la única manera de recuperarlo es cuando el tema de la competitividad es un sistema.
y termina siendo un ecosistema que funciona en esas condiciones. Tiene que haber normas que sean eficientes en términos económicos, y tú tienes que tener servicios públicos que funcionen adecuadamente, claro. Que el transporte, que la vialidad y los impuestos, es decir, son una cantidad de elementos. Entonces, el número del intercambio es el resultado de todo lo anterior. Así es. En la medida que no estemos conscientes de que eso es el resultado, entonces no trabajan los puntos anteriores. Por eso es que no se ataca el problema de raíz. Pues. Muchas veces las cámaras del sector privado venezolano han llamado la atención de que ellos lo que quieren es competir en igualdad de condiciones. Claro. Es decir, porque en otros países se toman políticas públicas, y en esas políticas públicas de apoyo al productor para que exporte. Y como nosotros históricamente hemos tenido poca cultura de exportación, y siempre hemos visto nuestro mercado interno como el más relevante, entonces a veces se nos olvida que nosotros inclusive competimos con los productos de otros países en nuestro mercado, y la posibilidad de colocar nuestros productos en esos países siendo competitivos, que es la base. Tú para poder exportar tienes que tener algo que sea de calidad y competitivo. Ha aumentado mucho la exportación también por una razón muy lamentable en Venezuela, y hay que reconocerlo, que es que se ha contraído el consumo en Venezuela. Entonces, pasa lo mismo en la frontera. Parte de lo que se exporta es lo que no se puede vender en Venezuela porque no hay capacidad adquisitiva para ello. Lo que normalmente, me gustaría inclusive decirte que eso es así, pero no necesariamente. Ok. Porque volvemos pues a mí me gusta más tu respuesta. Sí. Porque es que tú exportas lo que es competitivo y bueno, de calidad. Y puede ser que no lo consumamos internamente, pero si no es competitivo, no lo vas a consumir afuera. Claro. Nosotros como venezolanos estamos vinculados a la idea de tú para poder exportar algo, tiene que ser porque satisfaciste el mercado interno. Ajá. Y hay que no es que tenemos esa idea, es que la ley lo establece así. Tenemos siempre la visión de que para exportas lo que te excede. Pero resulta que el mundo no es así. Es más, aquí hay productos que se producen aquí y que prácticamente los venezolanos no conocemos. Ni siquiera los conocemos, que son únicamente para exportación. Pero eso pasa en el mundo, ¿ok? Casi todos los países desarrollan líneas de producción y encadenamientos productivos de los proveedores de insumos y después hasta a los comercializadores al final, que están orientados a los gustos de ese mercado. Porque es que además hay que adecuar el producto a los requerimientos del mercado destino, para que cumpla con las indicaciones. No sé, si vamos a hablar de comida, que siempre es lo más fácil, si es más dulce o más salado, más corto o más ancho, es decir, el tema de cómo lo presento, el envase, pero al mismo tiempo hay que adecuarlo al paladar del consumidor y a la cultura. Claro. Pero el paladar es muy de comida y bebida, ¿no? Claro. Pero es que en cada sector o en cada segmento, sector textil o el sector de autoparte, lo que sea, tú tienes que adecuarlo a la manera en que en ese otro país se comercializa algo. Entonces, no siempre, ¿verdad? Porque haya disminuido el consumo aquí, podemos colocarlo fuera. Ojalá, porque además es una opción, y es una opción que usan los países. Los países de economías muy chiquitas, de mercados muy reducidos, suelen tener mayor vocación a la exportación, porque si no la escala no te da para ser competitivo. Es un mecanismo de supervivencia también de la industria. Porque es para que seas competitivo. Claro. En la medida que tú produces más de algo, eres más eficiente y finalmente los costos de producción de la unidad se reducen. Claro. Entonces es importante escalar y poder producir más para llegar más lejos. Y también ahí está el otro tema, que es otra situación que nosotros tenemos que trabajar, y es la capacidad de asociarnos. Los productores de algún rubro, de algún producto, en Venezuela tenemos que aprender a trabajar unos con otros, porque juntos podemos escalar, tener más capacidad de colocar productos con las mismas condiciones más lejos, porque en los mercados internacionales los volúmenes que se comercializan suelen ser mucho más altos, mucho más grandes, independientemente de que vayas a atacar un nicho en particular. Pero es un tema de cultura que nos falta trabajar. Mira, no me has preguntado, pero quería comentarte dos cosas que son relevantes que han pasado en los últimos días. A ver. Uno, también se dio una reunión de la Comisión de Vecindad e Integración de los cancilleres entre Venezuela y Colombia. Que también es que fue en Cúcuta, ¿no? Fue en Cúcuta, el lunes de esta semana. Ahí se trataron temas de comercio también, temas de seguridad, y hay otra cantidad de elementos que tienen que ver con la condición de vecindad. Eso también es una buena señal, porque estás tratando de explicar o de que la gente se dé cuenta que más allá de las diferencias, continuamos con una ruta o una agenda de desarrollo común. Así es.
Y también tenemos que reconocer que en los últimos meses Venezuela, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, suscribió el Acuerdo de Facilitación del Comercio, que es un acuerdo multilateral que se entró en vigencia en el mundo en el 2014. Y nosotros estábamos rezagados. Estábamos al margen. Y es un acuerdo que implica unos compromisos para los que lo suscriben en cuanto a transparencia y unos estándares de funcionamiento de las aduanas para la importación, la exportación o el tránsito de mercancías de manera muy adecuada. Y que si a lo mejor no lo tienes en este momento, tú te comprometes y también puedes recibir asistencia técnica para disminuir esa brecha y llegar a esos nuevos estándares. Así es. Y el último fue que suscribimos a un acuerdo plurilateral que tiene que ver sobre iniciativas de inversión para el desarrollo, donde también se establece la posibilidad de que los países en desarrollo o menos adelantados, nosotros estamos en desarrollo, podamos recibir asistencia técnica de otros países para tener mejores esquemas y de mejores prácticas de cómo hacer para ser mejor receptor de inversión extranjera productiva en el país. Ahí también seguramente, al comprometernos con ello, van a quedar en evidencia algunas brechas, pero se presenta la oportunidad de poder aprender de otros y recibir asistencia técnica para mejorar eso. Y identificar las brechas es lo primero. Es lo primero. Así es. Y además, el cambio de actitud de Venezuela respecto a la participación en los foros también es importante. Así es. Porque esos son foros en los cuales hemos mantenido mucha distancia en los últimos años y son foros donde más bien se comparte las buenas prácticas que están haciendo, cómo podemos... Todo el mundo, todos los países están buscando inversión, todos los países están buscando ser más eficientes para captar y para que su producción se pueda exportar. Entonces, al estar allí, me parece que es una decisión importante y positiva. 1.000.000 de gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Mis conclusiones sobre este tema. Definitivamente en este siglo XXI existe más que nunca antes en la historia una marcada interdependencia entre los países. Los países están descubriendo cada vez más la posibilidad de complementarse, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, sino fundamentalmente desde el punto de vista comercial, económico, productivo. Ello requiere, entre muchas otras cosas que bien mencionaba nuestro invitado, un altísimo grado de certidumbre. Los gobiernos, los sectores productivos de cada país, los sectores comerciantes de cada país requieren certidumbre, saber que tienen la posibilidad, la certeza de ver respetadas sus inversiones en el territorio del otro país. Mientras no se logre la certidumbre desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal, los capitales definitivamente jamás encontrarán estabilidad. Será hasta una próxima entrega desde aquí.